Hola, 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 bienvenidos a quienes van a ver el replay. Este va a ser el live sobre negocios con conciencia femenina junto a Roymay Durán, una experta en autoliderazgo. Entonces, mientras vamos a esperar que se una, traigan su tecito, agüita. Vamos a ver si... Ok. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Hola Roy, ¿cómo estás? Muy bien y con muchas ganas de este Sí, directo. sí, estuvimos esperando bastante rato este live, así que finalmente se pudo. El primero de una secuencia de tres, cuatro más o menos. Sí. Bueno, ya iremos contando. Sí, más o menos. A ver, cuéntame un poquito la agenda del día de hoy, que vamos a hablar acerca de negocios con conciencia femenina. Para nosotros, ¿qué es esto de qué es un negocio con conciencia femenina en contraparte con los negocios lineales que estamos acostumbradas a ver? Con cuáles son los beneficios que tenemos de este nuevo modelo de negocios que nosotras ya estamos manejando, no de forma tan lineal posible, pero lo estamos haciendo. Cuáles son los beneficios y cuáles son esos cambios que pueden ir haciendo para, en cuanto a estrategia, en cuanto a planificación, para comenzar a implementar este nuevo modelo de negocio. Bueno, hoy vamos a hablarles de esto, de los negocios con conciencia femenina. Yo creo que esto es algo que se está moviendo muchísimo a nivel mundo digital porque estamos muchas mujeres quemadas en el camino. Y siento que es un gran tema para arrancar esta serie de live que vamos a hacer, el explicar desde nuestro enfoque, que lo estamos viviendo, qué es esto de los negocios con conciencia femenina, en qué se diferencian de los negocios tradicionales que muchas hemos intentado llevar a cabo para sacar adelante nuestros negocios y siendo pues no un fracaso, pero sí esto es como la crónica de una muerte anunciada, o sea, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar un punto en el que no íbamos a poder sostenerlos y eso es lo que yo siento que está pasando y que ahora es necesario que le demos voz a esa nueva forma de hacer negocios. Entonces, lo primer punto que me gustaría abordar, y os invito a todas las que estén presentes o las que luego nos vean en diferido que pregunten si tienen dudas al respecto, es ¿cómo vemos nosotras el nuevo enfoque de liderar negocios desde una conciencia femenina versus los negocios tradicionales? Que las dos hemos pasado por ese punto. Entonces, si quieres, Vale. empiezo yo a dar mi enfoque. Vale. Bueno, en mi caso, para mí un negocio con conciencia femenina tiene que ver con aquellos negocios que empiezan teniendo en cuenta la persona que lo lidera, es decir, yo como creadora de un negocio, quién soy, qué tengo para dar, cómo funciono, para entonces empezar a tomar decisiones de qué voy a hacer al respecto, o sea, cómo voy a estructurar mi negocio, diseñar estrategias, diseñar la escalera con quien quiero compartir lo que tengo. Todo eso se define, o sea, se diseña en base a mí, a quién soy yo, cómo funciono yo de manera natural y qué es lo prioritario para mí. Creo que el negocio con conciencia femenina es para que no tengamos que elegir, o sea, no tengamos que enfocarnos en esa área de hacer crecer nuestros negocios y en el camino sacrifiquemos todo lo que realmente, o sea, lo que también nos importa, como por ejemplo, en mi caso, el tener una familia, el vivir en mi día a día, el tener espacios para estar conmigo que para mí son sumamente necesarios y también para romper con paradigmas de productividad tóxica, lineal, el hacer, 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 hacer. Creo que son muchas cosas que en un negocio tradicional están preestablecidas, el cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que producir. Tú vas a hablarnos ahora de, por ejemplo, cosas como la regla Pomodoro, levantarnos a las 5 de la mañana. Son cosas como muy preestablecidas, de cosas que les han funcionado en un sistema de negocio tradicional a líderes anteriores, ¿no? Que han abierto un poco el mercado del mundo de los negocios,
Pero que ahora que hemos entrado nosotras en este mundo de crear negocios y construir negocios, siento que ha quedado totalmente obsoleto. Y no solo para nosotras, sino para todos, incluso para hombres que quieren no solamente proveer, sino también ser hombres presentes en sus relaciones, en sus familias, etcétera. Creo que es un cambio no solamente de, es un cambio de visión. Y luego el negocio se adapta a ese cambio de visión. Así es como lo veo yo un poco. ¿Cómo ves tú la Sí, diferencia entre ambos? es que tal cual, o sea, un negocio con conciencia femenina es un negocio 100% personalizado. O sea, es un negocio que más allá de ver, porque que lo hablamos nosotras antes de este live, el cerebro femenino funciona de manera totalmente diferente al cerebro masculino, que es que se activan ambos hemisferios al mismo tiempo. Nosotros no trabajamos, el cerebro masculino se activa primero el hemisferio, se activa un hemisferio primero y luego el otro. En el caso de las mujeres, nuestros hemisferios trabajan de forma alterna al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué si esto funciona de esta manera tratamos de solamente funcionar bajo un modelo netamente masculino? ¿Y de qué va esto? Bueno, de que no solamente se trate de un hacer, 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 hacer y de ocuparnos en un constante de tareas, de que, porque se supone que es lo que ha funcionado. He pasado por ahí, pasé por el club de las 5 de la mañana, me leí el libro y También. hice justo esos 66 días para que se instaurara como el hábito, porque tal es la rutina exitosa de todo el mundo y todo el mundo, el club de las 5 de la mañana, lo hice. Sí, funcionó, digamos, en el transcurso de esos 66 días en el que se instaurara el hábito, pero para mí no fue sostenible. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que su energía es más nocturna que diurna. Siempre, todo el tiempo, me ha costado muchísimo levantarme mucho más temprano, aun cuando se supone que te dicen que en la mañana es mucho más productiva, que mientras más en la mañana pues, te comiences, vas a estar más fresca, vas a ser más productiva. En mi caso era básicamente el mismo periodo que yo después de que me activaba con el club de las 5 de la mañana, tardaba en sentarme a trabajar, era lo mismo que si hubiese dormido, me paraba 2 horas más tarde y me sentaba a trabajar. Me sentaba igual a las 10 de la mañana. Ya. Exactamente, aún comenzando a las 5 de la mañana con esta ola del club de las 5 de la mañana porque quería probar si de esa manera era más productiva. Hay personas que le funcionan el Pomodoro y particular, maravilloso, pero es que tiene que ser 100% personalizable. ¿Por qué? Porque mi estructura es diferente, estructura de personalidad, mi estructura en cuanto a diseño humano, que ambas hemos probado y nos hemos dado cuenta de que es una herramienta de autoconocimiento maravillosa que nos ha permitido estudiarnos, conocernos y ver cómo funcionamos, y sobre todo en la parte de los negocios para mí ha sido maravilloso. Y me ayuda a entender de que yo funciono de maneras totalmente diferentes. Lo que funciona bajo un modelo masculino, aun cuando mi energía es muy del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, y que lo hablábamos, yo soy a veces como un conejito Duracell, que tengo mucha energía, entendí gracias al autoconocimiento, al diseño humano, de que sí, tengo muchísima energía, pero tengo que saber dónde usar esta energía, porque si no me quemo. Y cuando me quemo en actividades que no me gustan, que no me disfruto, porque soy de las que una vez que comienza tiene que terminar, ese proceso viene después de cuando me quemo, de burnout, es muy horrible, viene con muchos síntomas, viene con procrastinación después y no me tardo mucho en volver a recuperar esa energía que usé en algo que no disfrutaba. Entonces, para mí un negocio de conciencia femenina tiene que ser un negocio que tiene que tener toda tu particularidad, o sea, cómo funciona tu energía, cuál es tu diseño, cuál es el estilo de vida que tú tienes actualmente y el estilo de vida que tú quieres tener. No se trata de un negocio en el cual tú trabajes para el negocio, sino que el negocio se adapte al estilo de vida que tú quieres, cuánto tiempo quieres trabajar, cuánto tiempo quieres disfrutarle pasar con tus hijos, tiempo para ti sola. El modelo en el que antes trabajaba funcionaba bajo un modelo de productividad de 8 horas o de 10 horas, 12 horas y bajo el que el hacer, el hacer, el hacer, mientras más haces, más eres productiva. Y Ya. actualmente sabemos que no necesariamente es así. Estar frente a la computadora justificando las horas no quiere decir que sea realmente eh, productiva. Hay personas que, lo vemos mucho en diseño humano, suelen ser mucho más productivas por picos y pueden adelantar un montón de tareas en un día
de lo que a otras les toma una semana, pero es porque así funciona su energía y es su Claro. estructura. Pero todo se basa de autoconocerte. Si tú no te conoces en estos momentos, si no estás viendo y tú dices, bueno, ¿cuál es el modelo? El primer paso es que te autoconozcas. Herramientas como el diseño humano son maravillosas para conocer cómo funciona tu energía, tu estructura, y en función de eso luego preguntarte cuál es el tipo de negocio que tú quieres, cuál es el tipo de vida que tú quieres, o sea, cuánto tiempo libre quieres, cómo quieres disfrutarlo, desde dónde quieres accionar, porque no solamente se trata de el tipo de negocio, sino cómo lo quieres disfrutar esas horas que le vas a dedicar al negocio. Eso sería para mí un negocio Con con consentimiento. conciencia femenina. Mira, yo voy para resumir este primer punto, que es, aunque se diferencia, siento que, por ejemplo, el negocio tradicional es un negocio que se enfoca en el hacer para tener. Por eso el enfoque es en la productividad. El enfoque es cuánto más eficiente puedo ser, cuánto más puedo producir, cuántos costos más puedo reducir para generar mejores resultados, mayores beneficios, mayor rentabilidad económica. El foco está en simplemente la parte de utilidad de lo que es la empresa y el negocio, ¿no? Entonces se enfoca en el hacer para tener y intentar hacer lo más eficaz posible para poder tener más. Muchas veces esa eficacia se mal confunde con una productividad tóxica del hacer, 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 hacer para tener, 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 que no es por ahí, o sea, se trata de buscar más la eficiencia que la productividad tóxica, pero bueno, eso es otro tema. Versus en un negocio con conciencia femenina, introducimos el ser. Primero es el ser para después hacer alineadamente a quienes somos y en consecuencia tenemos. Pero ese ser muchas veces se confunde con, ok, tengo un propósito, tengo un sentido, tengo una vocación, entonces en base a eso voy a ponerme a construir mi negocio. Y no se trata solamente, el ser no es solamente el propósito, la intencionalidad, que es muy importante en esta parte, el crear un negocio que tenga un sentido mayor, sino también en ese ser tiene que ver también con el ¿quién soy yo? Que ahí es donde entra lo que tú dices del autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cómo funciono de manera natural yo? O sea, ¿cuáles son mis habilidades, mis capacidades? Cómo funciona mi cuerpo? ¿Cuáles son mis ritmos naturales? Tiene que ver con nosotras que somos cíclicas, entender nuestra ciclicidad, que no somos ni tenemos la misma capacidad cognitiva, ni la misma capacidad energética, ni emocional en una fase que en otra, y eso juega a nuestro favor, no es una debilidad, es un poder, pero hay que aprender como que a utilizar eso para poder gestionar el negocio desde un lugar que se sienta saludable para nosotras y que nos permita tener bienestar en ese proceso. Entonces se trata de eso y se trata de también tener en cuenta cuáles son las prioridades. Creo que la mujer tiene la capacidad de ver una rentabilidad más allá. Y esto no es algo que pueda ver solamente la mujer, tiene que ver con la energía femenina y la energía masculina, pero hablamos aquí de mujeres porque siento que nosotras somos las que tenemos que enseñar esa capacidad que es muy natural en nosotras de tener una visión más holística, más completa, de decir, ok, quiero una rentabilidad económica, quiero que mi negocio funcione y me dé esa libertad financiera, pero a la vez también quiero que me dé satisfacción emocional, a la vez también quiero que cuide mi cuerpo, a la vez también quiero que me dé bienestar, que me permite sumar a un mundo mejor o que me permite cumplir un propósito, una vocación. Entonces ya empezamos a hablar de rentabilidad, de una rentabilidad que va mucho más allá de solamente la monetaria. Hablamos de enfocar y construir un negocio y diseñarlo de una manera que no solamente, yo siempre digo, no solamente nos llene el bolsillo, sino que también nos llene el alma, nos llene el corazoncito y nos permita vivir en el proceso la vida que queremos, no solamente en el objetivo. O sea, creo que el negocio de conciencia femenina valora mucho ese proceso de ir creciendo, ir avanzando e ir disfrutando ese proceso. No solamente ok, yo me mato, me sacrifico, me paso no sé cuántos años aquí metida sacrificándome y luego ya cuando llegue no sé qué cosa, entonces ya disfrutaré. No. Para un negocio de conciencia femenina es no, yo disfruto el proceso, yo no me voy a quemar por el camino, voy a disfrutar el proceso y voy a disfrutar el resultado, o sea, voy a disfrutarlo todo. Entonces se trata de hacer un balance y poder respetar mucho esa parte de nuestros ritmos, nuestro camino, nuestra prioridad. Y por eso yo creo que aquí es vital el entender que un negocio con conciencia femenina prioriza el ser, pero no.
deja de lado el hacer y el tener. Es el ser para hacer en alineación. Por tanto, el hacer, la estructura, la estrategia, todo eso es sumamente necesario, pero de una manera más consciente y más alineada para tener en consecuencia lo que hemos venido a conseguir y alcanzar. Entonces, esa es un poco como la diferencia que queremos que veáis. Y hablamos de autoconocerse. Porque nosotros, por ejemplo, estamos ahora, yo me estoy profesionalizando en diseño humano para acompañar a mis clientas en su liderazgo. Y no es lo mismo ella que es tú, Nat, que eres manifestadora, o sea, generadora manifestante. Y como dices, eres un conejito Duracell, pero tienes mucha energía para hacer cosas que a ti realmente te llenan. Porque si también eliges, como decíamos en la previa, si eliges algo que de hacer que realmente no te llena, te quemas, te frustras, te desgastas emocional y energéticamente, porque al final estamos aquí para hacer cosas que realmente nos llenen y nos nutran, no solamente hacer por hacer porque sí. Y en mi caso, que soy proyectora, mi energía es más dosificada, no es tan... No es que sean menos, pero sí es verdad que en mi caso tengo que tener más breaks en el día, yo tengo que ir como más slow y eso no es que me haga menos productiva, me hace productiva de una manera totalmente diferente que a la de Nat, pero respeto mis ritmos y sé que mi forma de gestionar, planificar, liderar, que eso vamos a hablar en el siguiente punto, mi negocio va a ser diferente al de Nat. Y el entender eso y abrazarlo, respetarlo, aceptarlo, conocer esa parte y vivirlo desde ahí es lo que nos permite también avanzar sin estar como que, ay, es que mira, fulanita lo está haciendo de esta manera, es que mira, es que no sé quién le está metiendo más acción, o es que no sé quién. No, es que somos diferentes todos, todas, aparte de que tenemos un diseño humano distinto y eso de alguna manera, una personalidad distinta y eso de alguna manera nos hace funcionar diferente, también nuestra ciclicidad la vivimos diferente y esto es algo que hay que conocer. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que hay que abrazar una individualidad para poder darnos mejor a la colectividad. El abrazar, el decir, ok, yo tengo algo para dar, pero no lo puedo dar como la fulanita, menganita, futanita. No, 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 tengo que darlo como yo he sido diseñada para darlo. Y ahí es donde yo siento que el negocio con conciencia femenina abraza más eso y diversifica mucho la forma de hacer negocios. Ya no es una fórmula estricta, una estrategia estricta, una cosa estricta, sino, ok, si esto funciona, ¿cómo yo esto lo puedo adaptar para que se adapte a mí? Ok, si esta otra estrategia funciona, ¿cómo yo puedo hacer ajustes para que esto lo pueda llevar yo sin quemarme o sin que se sienta forzado? Y creo que ahí entra, es una forma de hacer negocios más creativa y más dinámica. Yo lo veo así, Sí, no tan rígida. y es mucho más flexible, o sea, es una forma de hacer negocio mucho más flexible y que yo la veo que se disfruta muchísimo más. O sea, no es lineal, eso sí, no es para nada lineal y a veces, o sea, tiene como todos sus subes y sus sub y bajas en todo el proceso, sobre todo cuando vienes de un modelo donde llevas 30 años y es la única manera en la que has visto en el que se trabaja, que se produce, que se ve la productividad y se gestiona la productividad solamente desde esta manera, es difícil hacer el cambio de chip para luego una nueva estructura y forma de ser productiva, porque eso va de la mano de todo un modelo social, cultural Sí. y de todo de la sociedad. Y cuesta hacer ese cambio, Mm. pero es posible hacerlo cuando constantemente te estás no pierdas de foco el por qué lo estás haciendo y el para qué. Que por eso los negocios con conciencia femenina van muy anclados a ese propósito del para qué lo quieres. O sea, yo quiero disfrutar este proceso, no es solamente el hacer dinero, no es lo único que no es lo que mueve el negocio. Es necesario para que La exista un negocio, consecuencia. es simplemente la consecuencia. Es necesario que se produzca para que se pueda decir que esto es un negocio, pero no es lo Claro. que mueve al negocio. Ujú. Entonces, eso es lo que va de la mano y lo que nos mantiene, aún así cuando caemos nuevamente en determinados momentos, y a mí me pasa bastante en el modelo tradicional, que es el que conozco, el recordar, no, mira, pero recuerda que estamos para más, no es solamente esta la única manera y me reencausa a un modelo de conciencia femenino que es parte del proceso, que es mucho más amoroso, más compasivo,
menos autocrítico, porque creo que la compasión es algo súper importante, porque es normal tener estos sube y bajas en el proceso en el que lo estás estructurando. Y más colaborativo también. O sea, como que ya no piensas tanto en competencia, sino en colaboración. Ya es como que entiendes. Yo soy una persona que yo no creo en competir, o sea, nunca he sido Tampoco. competitiva, no creo en la competencia en absoluto, siento que cada uno tiene algo para aportar, lo que pasa es que a veces somos como monos que están en el agua o peces que están en los árboles, ¿sabes? Siento que a veces estamos así tan confundidos que no estamos en nuestro hábitat que creemos que tenemos que competir para ganarnos nuestro sitio. Y yo pienso que lo que tenemos que hacer es aprender a ocupar nuestro verdadero lugar y desde ahí ser, porque es que no hay competencia, simplemente hay colaboración, como cuando te complementación, o sea, te complementas con alguien, oye, tú sabes lo que estamos haciendo nosotras ahora, que ahora lo vais a ver, ¿no? Que tú, Nat, tienes como ese enfoque más o sea, te gusta mucho la parte de estrategia, tienes esa energía como más potente. Yo soy más del lado slow, del cuidar la parte del bienestar. Y eso es tan enriquecedor porque yo la necesito a ella para que me dé ese punto de, ok, esta es mi dirección, pero ahora ayúdame a poner todo en estructura, en estrategia, no sé qué. Y Nat me puede necesitar a mí para decirme, oye, Roy, estoy a tope, necesito que me des un chute de equilibrar, de bajar, de poder encontrar ese balance, ¿no? Entonces, bueno, eso es el negocio con conciencia femenina. Ahora vamos al punto 2, que es ¿qué cambia? ¿Qué cambia en un negocio cuando tú eliges liderar tu negocio desde esa conciencia femenina? Bueno, cambia, o sea, para mí cambian tres cosas en particular. Cambian la forma en la que planificas, que esto lo vamos a trabajar más a profundidad en el siguiente live, pero cuando planificas desde una conciencia femenina, ya lo haces, la planificación se hace mucho más flexible, ya no es tan rígida, ya no viene cargada de tanta culpa, encuentras el momento adecuado para hacerla considerando tu energía, los ciclos, tu estructura, cómo fluye mejor, cuál es la manera en la que se te da mejor, no solamente planificar, sino cumplir las cosas que te colocas, porque no solamente se trata de que sea una lista interminable de cosas. Por ejemplo, yo suelo hacerlo para el conteo diario, o sea, de cosas, yo las anoto, me gusta tachar. Además de que las tengo en Notion, pero me gusta el hecho de tachar de que ya la logré. Hay momentos en los que no lo cumplo y queda ahí, digo, no, anteriormente esto me generaba mucha culpa, actualmente he aprendido a colocar un menor número de cosas sabiendo en qué etapa de mi ciclo estoy. Si estoy, por lo menos en mi etapa menstrual, sé que no voy a colocar tantísimas cosas o premenstrual porque probablemente me sienta incómoda en algún momento del día o con menor energía y por lo tanto va a ser que coloque más actividades de las que haga y al no cumplirlas me va a hacer sentir de pronto mal o culpable porque, ay, no, esta lo dejé pendiente, entonces me hace planificar desde otro enfoque o con otra visión. Para mí la planificación es algo como vital que cambia cuando lo haces desde un enfoque, vuelves un poco más estratégica porque ya no solamente se trata de llenar una lista de pendientes interminables de actividades, sino como sabes que tu tiempo es valioso, que tu energía es valiosa, sobre todo creo que en el caso de los proyectores es muchísimo más valiosa la energía, entonces cada actividad que colocas lo haces como con más conciencia y preguntándote realmente esto me va a traer, qué objetivo quiero lograr yo con esta actividad, o sea, realmente qué es lo que yo quiero lograr, entonces ya no se trata de simplemente de agregar una actividad por ponerme algo en una, sino que realmente esto tiene un objetivo que yo voy a medir unos determinados resultados y posteriormente cuando yo haga mi análisis para la estrategia, que sería el segundo punto, me permite eso. Ah, bueno, lo que me funcionó lo repito, lo que no me funcionó no lo repito. Y al ser con conciencia femenina, al momento de crear estrategias para mi negocio, considero nuevamente mis ciclos al momento de crear la estrategia de que si voy a hacer un lanzamiento, trato de que no sea mi fase menstrual o premenstrual, porque no voy a estar con la mejor energía, sino de pronto que esté en mi fase ovulatoria en su mayoría, o que esté en lo que en mí, de acuerdo a lo que yo conozco de mi caso en particular, dónde estoy yo en mi mejor energía, con mi mejor disposición, que sean estrategias que estén alineadas a
ahora en mi caso, que yo me conozco más con mi diseño humano, donde brilla más mi perfil, donde me siento realmente yo en, que digo yo, en 4D, aprovecho mucho más lo que yo sé al momento de establecer las estrategias que quiero en mi negocio, los resultados, creo que sería el punto número uno eso, cambia para mí en la planificación, en la estrategia que tienes tu negocio porque se vuelve mucho más flexible, ya no es tan rígida como antes, hay más flexibilidad, hay más tiempo para los descansos, hay menos culpa o se intenta en mi caso de que haya menos culpa porque se requieren más descansos, algo que para mí fue súper importante. Después de un modelo de negocio que había vuelto a recaer en algo muy masculinizado, de mucho estrés, de mucho burnout, fue mi salud nuevamente se vio como tocada y fue un recordatorio de, mira, necesitas descanso, necesitas descanso, de darle tiempo a tu cabeza de desconectar, no forzarte tanto, ser más específica en, bueno, dónde colocas tu energía. Entonces, la parte de la priorización de los descansos al momento de la estrategia es fundamental, que es algo que en un negocio muy al convencional, digamos, del sistema lineal o convencional, los descansos no se priorizan, en cambio en esta visión sí se priorizan, o sea, porque es en el descanso donde surge la creatividad y todo se regenera. Y yo diría que esos serían como que los dos principales puntos, porque creo que el descanso lo pondría en un tercer punto, sería planificación, estrategia y los descansos. Para mí al momento de liderar un negocio, sería el cambio principal al momento de conciencia, desde una conciencia femenina. Vale, pues en mi caso lo que ha cambiado desde que dirijo un negocio con conciencia femenina es primero, obviamente la planificación, en el caso de lo que has dicho de planificar y organizarme, o sea, yo veo, la gente solamente piensa en planificación de poner como las acciones, pero muchas veces antes de la planificación también tenemos que organizarnos, ordenar. ¿No? Y en esa organización y ese orden es entender lo de qué priorizo, porque siento que cuando empezamos a liderar desde un negocio con conciencia femenina, ya no es simplemente voy a medir, o sea, tu brújula o tu medida no es solamente a ver cuántos likes tengo, o sea, eso pasa totalmente, eso se desaparece, ya no piensas en likes, en seguidores, en número de... No, no, no. Piensas en algo más allá y es como cómo este negocio, aparte de darme resultados monetarios, me está dando también bienestar, me está dando satisfacción, me está emocionando, me está dando tiempo libre con mis hijos? Creo que todo eso es dentro de la organización para luego planificarte. Y en esa planificación flexible, a mí me encanta porque yo ya he soltado lo de la culpa, o sea, he pasado por lo que tú dices ahora que estás gestionando el tema de no sentirte culpable cuando, por ejemplo, te planificas algo y no lo haces ese día, pues porque la energía no te ha dado, porque has priorizado otras cosas que has sentido que tenías la energía más alineada y de alguna manera mueves, ¿no? Yo ya en ese punto yo ya pasé y en la planificación, cuando empiezas a trabajar desde un negocio de conciencia femenina, se vuelve sumamente dinámica. O sea, no solamente en la flexibilidad de dejarte espacios para improvisar o lo que sea, sino como que también hay un dinamismo como el que yo he vivido hoy, que ayer, por ejemplo, teníamos tú y yo la reunión, tenía varias cosas que me había propuesto y dije, ok, ¿sabes qué? No tengo la energía, estoy en mi fase, yo ahora mismo estoy haciendo un live en mi fase premenstrual, a punto de empezar mi ciclo, y yo sabía que necesitaba energía para este momento, ¿no? Entonces, ahí es ser muy consciente, ya no vas, tu agenda deja de ser tu jefe, porque a veces convertimos a esto en nuestro jefa, en nuestra jefe. Es como que no, yo tengo que hacer lo que me he marcado en la agenda, lo que me he planificado. Eso funciona mucho en el negocio más, con el enfoque masculino o lineal. Sin embargo, en un negocio con conciencia femenina, la agenda no marca, la agenda simplemente es una guía para yo estar en mi dirección, para yo saber hacia dónde me dirijo y mantenerme en esa dirección. Pero quien lidera soy yo. Por tanto, si yo ahora, ayer, por ejemplo, no puedo atender una reunión y siento que necesito esa energía, muevo sin culpa.
esa culpa ya no está. Porque tú sabes que no es por vagueza, que no es porque no quiero, no, es porque eso me va a ayudar a guardar esa energía, por ejemplo, para este momento que en estos días es como prioridad, ¿no? Yo quiero en este live de lo mejor de mí, no me voy a quemar, porque además la energía que tengo estos días es bajita. Por tanto, la guardo todo para hoy. Eso es una de las claves o de lo que cambia cuando lideras desde una conciencia femenina. Con respecto a las estrategias, uno planifica, ¿no? Y en base a las estrategias que te propones de los objetivos. Creo que las estrategias también empiezan a tener ese dinamismo. Ya no es, mira, esto han dicho, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en el mundo de los negocios tradicionales, digitales, tú estudias, ves a alguien que ha hecho una fórmula mágica que te enseña cómo hacer, yo que sé, un lanzamiento, te enseña cómo hacer una venta y entonces empiezas a seguirlo en rajatabla. Cuando tú llegas a esta parte de negocio de conciencia femenina, ya no se trata de eso, ya se trata de yo aprendo, filtro y adapto a mi modelo de negocio, a mi estructura de negocio, a cómo yo lo quiero vivir. Entonces, la estrategia, asumo total responsabilidad de decir, ok, a esa persona le funcionó de esa manera, yo tengo quizás estos otros potenciales, tengo estas otras fortalezas, tengo en cuenta que quizás no, yo qué sé, yo por ejemplo un lanzamiento que me tenga 2 semanas a tope, sé que no llegaría ni a mitad de la semana primera, me quemaría. O sea, lo tengo clarísimo. Y lo he probado y a base de café, de un montón de cosas, llegas, pero llegas reventada y luego tengo que estar un mes, casi que un mes en cama, recuperándome, ¿no? Y eso es algo que yo decidí hace mucho tiempo que yo no quiero en mi vida. Cuando empiezas a liderar desde esa conciencia femenina, ya no te da miedo ser creativa, ya no te da miedo diseñar tus propias estrategias, como que abrazar lo que funciona y ajustarlas y adaptarlas a cómo funciona tu negocio. Entonces, eso es muy enriquecedor porque, vuelvo a decirte, lideras tú. Ya no es un negocio que te está liderando a ti, ya no es desde fuera que te está, porque al final conviertes a tu negocio en tu jefe y no el que te arrastra. No sé si me explico. Aquí se trata de que yo lidero, yo marco mi ritmo, yo marco la estrategia que quiero seguir. Y luego, por tercero, creo que es algo muy importante que cambia, es cómo comunicamos, que esto te lo has saltado y es un punto para ti, No. o sea, esto lo tienes que abordar tú, pero creo que el tema de cómo comunicamos con nuestra marca y el desde dónde hacemos lo que hacemos cambia totalmente. Cambia totalmente porque en un negocio tradicional, como decíamos, el foco es únicamente en resultados monetarios, cuánto vendo, cuántos clientes quiero y sin darte cuenta y aunque no quieras, porque esto me ha pasado a mí, sin darte cuenta y aunque no quieras, tus clientes se terminan convirtiendo en un número. En los 12 que quiero meter en un programa, en las tantas ventas que quiero hacer al año. Entonces, sin darte cuenta, estás convirtiendo a ese cliente en un número. Cuando tú pasas a un enfoque de conciencia femenina, ya se trata más de un tema de conexión, de vinculación, entonces ya cada cliente cuenta, cada persona cuenta, cada problema que te presentan cuenta. Entonces tu forma de comunicar ya no es desde el quiero conseguir que me compre, sino ya es desde la abundancia de dar y sé que voy a recibir. Creo que cambia completamente. Entonces ya afinas mucho más tu comunicación, ya no tienes miedo a hablarle directamente a la persona a la que quieres ayudar, no estás hablando a todo el mundo al tuntún, sino que tú filtras, como afinas mucho más, pero porque ya sueltas el miedo a creer que si afinas no va a llegar suficiente gente o que si das de más no te van a comprar. No, ya todos esos miedos como que de alguna forma quedan de lado porque tú empiezas a entender que no se trata... que es algo que es mucho mayor lo que estás creando. No sé cómo explicarlo, pero desde mi enfoque y desde cómo yo lo vivo, al final cuando cambias el chip y empiezas a pensar en una rentabilidad más holística y en lo que quieres sumar, ya todo, cómo lo que haces, desde dónde lo haces, desde dónde comunicas, cómo refinas tu mensaje y te vas como que poco a poco afinando más a esa persona a la que realmente quieres ayudar y con la que quieres conectar, cambia Es totalmente. que para mí sería, es un cambio de postura slash comunicación, o sea, porque es algo como cuando tú ya, primero siempre, o sea, te lo tienes que creer antes de poder comunicar
por lo que sea que tú vayas a decir. No sirve por eso copiar estrategias y mensajes de que al gurú le funcionó, porque si tú no te crees ni media palabra de lo que estás diciendo, puede haber sido la fórmula más estratégica de la vida, pero no te va a dar resultado. Cuando ya sueltas el que las personas son un número, de que yo quiero alcanzar la típica planificación que hacemos a final de todos los años, de cuánto quieres proyectar tú en el primer trimestre, quiero haber vendido 5 cupos de esto y que sean $30,000 este trimestre y luego $30,000 el segundo trimestre y haber vendido no sé cuántos programas. Que eso es un enfoque muy en cuanto a números del Claro. enfoque lineal masculino. Cuando ya haces el cambio de postura, de visión y de versión, porque sería más como de postura y de versión, cambia también la comunicación y el desde dónde abordas todo, porque como ya deja de ser un número, es qué personas quiero yo ayudar. Por lo tanto, cuando me enfoco en esa persona a la que quiero ayudar, me enfoco en que cada palabra que yo digo está dirigida en ayudar a esa persona. Es que quiero ayudar a esa persona con mi programa. Sé que mi programa es tan bueno y tan potente que realmente puede cambiar, va a cambiarle la vida. Entonces, por lo tanto, voy a intentar de todas las maneras que esa persona me escuche porque sé que le va a ayudar y eventualmente me va a escuchar. Porque es algo que va a suceder porque estoy enfocada en que sé en ayudar a esa persona. Deja de ser un número y se convierte en una persona a la que yo voy a ayudar. Y pasas en lugar de cuántas cupos quiero vender, a cuánto puedo sostener, porque realmente eso para mí es súper valioso. No se trata solamente de que, ay, sí, 20 personas en mi programa premium y tal. Tú realmente, cuando encarnas un modelo de conciencia femenina, tú puedes sostener 20 personas en un programa premium con toda la transformación todo lo que tú le estás ofreciendo. Puedes sostener 20 personas y dar esa calidad de servicio que estás ofreciendo, porque eso ocurre mucho que he visto con clientas. Y si quiero 20 personas y es un programa muy potente, pero no tienen la energía para sostener a 20 personas en ese programa para ese resultado. No, realmente puedo sostener a 10. Y es decir, y está bien. O sea, ¿por qué? ¿Quién te dijo que tienen que ser 20? Si tú dices Claro. que puedes sostener 3, está bien que sean 3, que sea una, que sean 2. Y a No, veces, no hay comparación, no hay una competencia, porque eso como es, la competencia no existe, simplemente es contigo misma. claro. Entonces, tú es hacerte las preguntas correctas. Si yo puedo sostener 2 personas en mi programa premium, son 2 personas y está bien porque son personas que yo voy a ayudar a mejorar su vida. Ya como mi foco no es ese porque si realmente el problema es monetario, le subes el costo al programa porque es más Claro, personalizado. claro. Y a veces no se Cambia trata ni el foco. siquiera de, claro, y a veces ni siquiera se trata de cuántos puedo sostener, sino también de preguntarte a cuántos quiero, en función de lo que Ujú. quiero que vivan. O sea, si yo estoy, porque ya no es desde voy a hacer un programa súper rápido, no sé qué, o sea, no, sino que yo creo que desde cuando lideramos desde un negocio con conciencia femenina ya hay un sentido de quiero hacer esto para algo más, o sea, para mover, para transformar de verdad, ¿no? Y cuando tú quieres dar cierta experiencia en un servicio premium, en este caso que estamos poniendo el ejemplo, a veces ni siquiera es cuántos puedo sostener, porque tú puedes realmente, o sea, somos capaces de tantas cosas, somos capaces de todo, porque si nos lo proponemos, aunque sea con el desgaste, pero lo podemos terminar haciendo quizás, pero no de la misma calidad. Ahí está la cuestión. No va a ser de la misma calidad, te vas a quemar en el proceso. ¿Cómo? Igual la pregunta también es, ¿a cuántos realmente deseo sostener con la experiencia que yo les quiero brindar? ¿Y cómo yo quiero vivir brindarles esa experiencia? ¿Quiero quemarme? ¿Quiero quemarme las pestañas? ¿O quiero entregarles una energía guay? Y eso va a ayudarme a determinar un número de mujeres a las que yo pueda sostener en ese proceso. Y esto es sumamente interesante porque sí es verdad que se masifica todo, ¿no? En el mundo de los negocios digitales tradicionales, todo se masifica. Es como que más, quiero un programa y quiero que sean 20, quiero que sean 100, quiero que sean no sé cuánto. Y sí, está muy bien, te va a dar mucha plata. Seguramente habrá personas, un porcentaje, siempre hay un porcentaje de personas que siguen el tema y algunos van a tener resultados, pero yo a veces pienso, ¿no? Si hay personas que llenan grupales, ¿no? O formaciones de, ponle yo que sé, 100 alumnos, pero luego terminan teniendo 3 testimonios,
¿Qué pasa con los otros 97? Es que realmente no te da para atenderlos a todos. Realmente, por mucho que quieras hacer consultas de preguntas y respuestas, no te da para resolverlas todas. O sea, y tampoco te da para acompañarlos realmente. Entonces, por eso también me gusta mucho lo de que creo que en el mundo de negocios con conciencia femenina es muy importante la promesa de lo que ofrecemos. No vendemos desde el rimbombante, desde el querer enmascarar algo como que, wow, te va a dar una super transformación, sino como que, no, realmente, mira, esto es lo que tienes, esto lo hemos hecho con mucho amor para ti, si esto lo haces, te va a poder llevar a esto, y como que no tomas la responsabilidad, se la cedes, pero con claridad. O sea, no hay un lenguaje y una comunicación mucho más transparente, yo siento. Sin soltar estrategias, porque tú eres copywriter, pero es amoldar, porque la realidad es que la otra persona vea el valor, pero que sepa, o sea, con claridad y honestidad lo que está comprando sin necesidad de ponerle florituras para que compre algo que luego al final no es, ¿no? Y eso nos ha pasado muchas, que en los negocios tradicionales te venden cosas que luego a la hora de la verdad dices, ¿es en serio? O sea, todo lo que me habían dicho se reduce a esto en lo que estoy entrando y es muy decepcionante. Yo siento que en negocios con conciencia femenina vale mucho cada persona que entra a un espacio. Es muy importante cada persona. Ojo, no es que nos vamos a tomar la responsabilidad de que yo soy responsable de cada persona que está, no. Pero sí tenemos muy en cuenta que estamos transformando personas, que estamos hablando de persona a persona, que no estamos aquí contando números solamente, ¿ok? Que hay un enfoque de una rentabilidad económica, por supuesto, porque somos negocios, pero hay un enfoque también de dar esa satisfacción que nosotras queremos tener al liderar nuestros negocios, también quererla dar a esa persona que está ayudándonos a crear nuestro negocio, porque al final, si no existen, no, el negocio no existe tampoco, ¿no? Exactamente. Y si se dieron Entonces, cuenta, bueno, nosotras no somos fan de la masificación y bueno, en nuestros no, programas todo es muy personalizado, muy sí, individualizado. Bueno, ya Ap- hablaremos más de adelante eso. de esos temas. Sí, Apo- apostamos mucho por sentimos que cuando trabajamos con un negocio de conciencia femenina, la personalización, el intentar dar todo como más enfocado a la persona que lo va a comprar, sentimos que es sumamente importante. Entonces le damos mucho valor a eso y siento que eso es algo muy de ese nuevo paradigma de los negocios. Y ahora sí Exacto. vamos a pasar al tercer punto, que es ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos nosotras como líderes? ¿Qué ganan nuestras clientas o nuestra comunidad cuando empezamos a liderar? Porque yo siento, Nat, que elegir este camino es completamente de mujeres, ahora estamos hablando de mujeres, pero de mujeres que tienen que tener mucho coraje, porque estamos abriendo caminos. Porque pensar que venimos de un viejo paradigma de muchos años, de una estructura y un sistema de negocios que funcionan de una manera que funciona, porque aquí no estamos diciendo que ese modelo no funciona. Lo que pasa es que tiene muchos costos que nosotras no queremos asumir. O sea, no queremos dejar nuestra vida en el camino, no queremos sacrificar lo que nos importa y no queremos solamente disfrutar el resultado, sino disfrutar el proceso. Pero de que funciona, funciona. Entonces, elegir liderar desde un negocio con conciencia femenina requiere coraje, requiere tener mucha intención y mucho propósito. Y es importante hablar de qué ganamos todos. Yo siento que aquí ganan muchas, no solamente nosotras que somos las líderes de nuestros negocios, sino también que gana nuestra comunidad y que gana incluso la colectividad, el que ahora seamos tantas abriéndonos a este nuevo enfoque de negocios. Para mí es un cambio, o sea, esto es un movimiento. O sea, esto Vale. ya dejó de ser como, esto es un movimiento, es una filosofía, es una filosofía, es sumarte a una nueva filosofía de vida que va más allá de los negocios. O sea, porque las mujeres que deciden liderar un, un negocio con conciencia femenina lideran sus vidas en general de una manera diferente, todo desde con conciencia, siendo más consciente de sus tiempos, escuchando a sus cuerpos, escuchando realmente lo que quieren, La escuchándose a sí intuición, mismas, porque la base de todo esto es el autoconocimiento. Y cuando ya tú te autoconoces, no solamente eso te funciona para tu negocio, sino que eso afecta a tus relaciones. O sea, para mí, diseño humano sí fue como como una caja de Pandora en el sentido de que, uy, ahí se abrió el universo no solamente a entender
cosas de cómo funcionaría en mi negocio, que me ayudaran en mi negocio, sino entender cosas de mi día a día que yo siendo psicóloga, que la ciencia no te explica, por decirlo de alguna manera, y también entender a mi pareja, que es proyector como tú. Entonces, claro, entender la dinámica, cómo funcionar, cómo mejor, o sea, porque ciertos conflictos se repetían. Entonces, esto es para mí, ¿qué ganan? Ganamos todos porque Ujú. es una manera más humana, más amorosa y comprensiva de ver la vida, de gestionar las Total. relaciones con nosotros mismas, porque es ser más conscientes y más amorosas con nosotras mismas, respetar nuestros propios tiempos y eso, por lo tanto, va a hacer que tengamos relaciones más positivas con el entorno, aprender a poner límites, porque aprendes a ponerle límites a tu trabajo, aprendes a ponerle límites a las demás personas y eso, por lo tanto, se convierte en una ola expansiva que afecta a a todas tus relaciones y a todo tu alrededor. Entonces, afecta incluso a las crianzas con tus hijos, o sea, afecta a todo. Total. Es cambiar, es hacerte más consciente, escuchar tus tiempos, a aprender primero tienes que aprender a autoconocerte y luego usar ese autoconocimiento para dirigir tu vida de una manera más consciente, respetuosa contigo misma, con los otros, escuchando realmente cuál es la visión de lo que tú quieres, a dónde quieres ir, cuál es tu norte y entender que está bien, o sea, que la visión de éxito de cada uno es muy particular y está bien. Totalmente. Lo que para mí cómo se ve Totalmente. el éxito es distinto a cómo se ve para ti y está bien. Totalmente. Está bien, es permitible y cada quien tiene como la manera para llegar ahí, respetando los tiempos del resto. Porque ya el otro modelo no es sostenible, no es amoroso con nosotros, no es respetuoso, no permite establecer relaciones ni vínculos, sobre todo familiares, porque cuando eres familia no es un modelo que está sostenible, que siendo dueña de negocio, construir familia bajo un modelo de negocio lineal y ser una mamá presente, tener una relación de pareja presente y sana no es sostenible. No, no lo No, es. Al menos que tengas un super equipo que te haga todo. No lo exacto. es. Mira, para mí, en mi caso, primero lo que ganas es un sentido. Yo he ganado eligiendo el negocio con conciencia femenina, liderar desde ahí. He ganado mucha seguridad, mucha confianza en mí misma. ¿Por qué? Porque al final dejas de luchar y de pelear en el convertirte en alguien más o en el seguir el camino de otros. Porque hay una cosa que pasa mucho yo en el mundo de los negocios tradicionales, que es ver referentes como los únicos que te pueden enseñar a conseguir las cosas, ¿no? Para mí, ver a otros referentes me sirven como de inspiración y me sirven de admiración, ¿no? Pero el poder decir, ok, como persona, he venido a este mundo con unas determinadas características, con unas determinadas capacidades, con unos determinados dones, o sea, tienen que ser para algo. ¿Qué tal si yo empiezo no solamente a autoconocerme, porque a veces nos autoconocemos muy desde la mente también, como a ver quién soy, cómo soy, yo qué quiero, no sé qué, sino también un poco como observarnos, como autodescubrirnos, descubrir lo que realmente se nos da bien. Cuando empezamos a activar la presencia de observarnos a nosotros mismos y decir, wow, qué interesante cómo gestiono estas cosas. Qué interesante la capacidad que tengo para esto. Qué interesante cómo yo tengo esta visión y me he dado cuenta que es diferente a mucha gente que tengo a mi alrededor. Qué interesante que la gente me busca para esto y me pregunta sobre estas cosas. Y cuando tú abres espacio para que eso surja, puedes entender quién eres realmente y lo que tienes para dar y ponerlo al servicio de los demás. Entonces ya dejas de luchar, dejas de querer convertirte en alguien más, como que más, wow, o sea, dejas de mirar afuera, es como, yo soy esto y yo quiero llegar a ser esa persona, o sea, yo quiero llegar a ser la Roy pero desde mí, no desde que lo vi en alguien más. Y yo creo que eso a mí me ha dado mucha confianza en mí misma. Me ha quitado mucho de comparación. Yo soy una mujer que me he comparado en estos años. Yo llevo más de 10 años emprendiendo en los mundos digitales. Y si algo me ha acompañado en todos estos años ha sido la bendita comparación. O sea, me he comparado hasta con, no sé, o sea, ha sido exageradamente, ¿no?
y no entendía, o sea, no entendía por qué todo lo de los demás siempre era mejor que lo mío. Todo lo que, cómo hacían los demás siempre era mejor que lo mío. Era una sensación de, no, es que yo tengo que hacer esto. No, es que mira, el fulanita lo está haciendo de esta manera, está funcionando muy bien. No, es que yo debería ser entonces más así. Y al final estás constantemente forzándote a ser quien no eres. En vez de forzarte, o sea, en vez de, no forzarte, sino en vez de enfocarte en elevar tu propio potencial, lo que ya tienes. Si yo ya soy buena comunicadora, voy a poner el foco ahí, voy a ser cada vez mejor comunicadora. Si yo soy buena dando consejos y tengo una visión como más amplia de las cosas y soy capaz de enseñarle a una persona que tengo delante algo que ella no puede ver, voy a enfocarme en ser más consciente, en desarrollar más esa habilidad. O si yo soy una mujer muy intuitiva y puedo tener como una cierta sensación de claridad antes de saber realmente por qué lo sé, ¿qué tal si yo nutro esa parte y la pongo al servicio de los demás? Entonces yo siento que el no quedarme solo en el autoconocimiento, porque a mí me encanta el desarrollo personal, autoconocerme, sino también un poco el habitar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el diseño humano. El diseño humano te dice, no se trata de conocerte, se trata de experimentarte a ti misma. El diseño humano es un experimento, tienes que experimentar la energía que eres. Entonces, claro, experimentar la energía que eres es empezar a habitarte en ti, no en alguien que te quieres convertir, sino en ti, habitarte en ti. Entonces, cuando te empiezas a habitar en ti y cada vez ser mejor tú, ¿no? No, no mejor cualquier otra cosa, no, no, tú, ahí es cuando empiezas a sentir como que, wow, tengo mucho para dar y ya incluso el síndrome del impostor que tanto nos visita a los emprendedores deja de tener fuerza. Eso es algo que me ha pasado a mí mucho, que es como que no estoy dándome solamente desde mis conocimientos, no estoy dándome solamente desde las herramientas que estudio, que profesionalizo y todo eso, estoy dándome también desde mis habilidades que ya son innatas en mí. Y eso lo estoy poniendo al servicio de los demás. Eso es lo primero que he ganado. Lo segundo, liberarme de esa culpa que hablábamos antes. O sea, el tener esa capacidad de flexibilidad, de dinamismo, sin sentirme culpable y el poder educar a mis clientes, que eso lo hablaremos también en un live, el tercer live que haremos, de poder educar a mis clientes, de ese dinamismo y que sea algo como que está bien, no le den, no por eso me vean menos profesional, porque en el mundo de los negocios tradicionales te hacen creer que si no eres rígida, no cumples horarios concretos, no te cumples dejas de ser disciplinada, dejas de ser comprometida y dejas de ser profesional. Y eso es nada más lejos de la realidad, ¿vale? Entonces, ese dinamismo a mí, que yo tengo 2 hijos, me permite disfrutar a mis hijos en el día a día, me apetece, o sea, me permite disfrutar de mi rol como esposa, me permite disfrutar de mí misma a solas. Porque eso es para mí, como proyectora, para mí es esencial tener espacios de silencio y de soledad conmigo. Antes, cuando yo ejercía como en ese modelo tradicional, eso no era posible. Y cada vez que yo estaba con mis hijos o con mi esposo sentía culpa por no estar produciendo en mi negocio. Y cada vez que metía horas extras en mi negocio porque no trabajaba, ahora yo meto en mi negocio 4 horas, 5 horas al día, y a veces 2, a veces una, ¿eh? O sea, todo depende. Ayer ya ves que anulé cosas y en mi negocio prácticamente poco. Y hoy estoy haciendo esto, un par de emails que mandé esta mañana y chao, no he hecho más. Pero sé que otros días voy a tener la energía mucho más a tope y voy a meterle, ¿sabes? Entonces es compaginar y mientras yo sé hacia dónde voy, me doy cuenta de que no se trata de que yo haga todo a rajatabla como me lo he planificado, sino y que eso no interviene en mi compromiso, en mi perseverancia y en mi disciplina. Simplemente que mi ritmo y mi funcionamiento es dinámico, no es rígido. Mi disciplina no puede ser todos los días lo mismo porque es que no funciona así, no me funciona a mí. Y eso me ha liberado de la culpa. La culpa ha desaparecido totalmente y yo puedo estar con mis hijos. De hecho, esto lo hemos hablado mucho tú y yo, que cuando estoy con mis hijos desconecto tanto que se me olvida tomar fotos de lo que estoy haciendo, se me olvida documentar un poco, porque a veces es interesante que los demás vean un poco cómo tú te organizas. Se me olvida porque desconecto literal. Antes, Nat, estaba con mis hijos y estaba con el móvil mirando a ver si me había llegado un email, mirando a ver si no sé qué. O sea, full, no podía desconectar de mi negocio. Hoy en día no existe mi negocio cuando yo estoy con mi familia, no existe. O sea, no pienso en él en absoluto.
Ojo, si me llega algo importante, yo lo veo y lo miro, tampoco siento culpa de si en un momento le digo, chicos, ya vengo, y me desconecto, contesto, lo que sea, y vuelvo. O sea, es como mucha flexibilidad, no hay esa rigidez. Y por tercero, otra cosa que gano es también el dinamismo de siempre estar activando mi creatividad a favor de mi negocio y de lo que pueden necesitar mis clientas, que es lo que hablábamos de la personalización. Antes, al principio, cuando empecé como mentora, yo tenía como mi metodología muy rígida, vamos a hacer ABC, te voy a llevar por este camino a hacer no sé qué, y era como que muy rígido. A medida que fui trabajando con mujeres, me di cuenta que esa rigidez no funciona. Por ejemplo, en mi caso, el desarrollar la estructura de un negocio, que es lo que hacíamos, desarrollar la estructura de un negocio, las bases, a quién te vas a dirigir, qué vas a vender, el llevarlas en un proceso de A, B, C muy con tiempos concretos no funcionaba, porque en ese proceso, como hay tantas decisiones importantes que mueven emociones, necesitaban breaks de descanso, necesitaban sesiones de gestión emocional, necesitaban otras cosas que iban más allá de la parte estructural estratégica de un negocio. Y ahí me di cuenta que mi metodología, la metodología que yo a día de hoy uso, no es una metodología rígida, es una metodología que yo sé hacia dónde vamos, sé qué puntos importantes no nos podemos saltar, pero lo que vivamos en el proceso, o sea, en esos 3, 6 meses, dependiendo de lo que contraten, es totalmente personalizado. Y lo vive muy diferente. Por ejemplo, una generadora manifestante que me viene, que digo, wow, o sea, saca todo así, que una proyectora que me viene y adaptamos y decimos, ok, vale, no pasa nada, ella va a necesitar ritmos diferentes, más breaks, más espacios de autorreflexión, lo que sea, ¿no? Y se vive, o sea, es sumamente enriquecedor. Y darme esa flexibilidad a mí me ha hecho ganar mucha confianza en mí mismo, mucha libertad, que a veces hablamos mucho de libertad económica, y igual la libertad cuando podemos elegir, que esto también es sumamente importante. Y el conectar con personas afines realmente, no trabajar con cualquiera. Siento que a veces, como en el negocio tradicional importan los números, a veces terminas diciendo, no, venga, sí que lo cojo porque tengo que llegar a esta facturación. Ahora no. Ahora es como que, ok, si esto afecta mi satisfacción, mi emocionalidad, mi energía, esto no, y ya está. No pasa nada, lo derivo con otra compañera y ya está. Justo dijiste eso y ayer, o sea, para traer la anécdota al live de hoy, tenía que suceder una propuesta de negocios 8 de la noche para, necesitaba que le ayudara un lanzamiento. Wow, sí, veníamos, o sea, era algo que estábamos tratando de cerrar desde hace bastantes semanas y bueno, pero ella había decidido como que iba a ir por su cuenta. Se vio como con el agua hasta el cuello, que decimos nosotros, el agua hasta el cuello, lanzó sin mucha estrategia, sin muy tener en cuenta sus ritmos, todo muy alineado. Eso es lo que pasa cuando no haces las cosas como con estrategia y planificación. Y bueno, me contacta a las 8 de la noche para que le ayude con una serie de emails. Y mi versión anterior, o sea, como muy, era como, bueno, sí, en términos sí podrías, me puedo trasnochar el día de hoy y lo hago y vamos y lo hacemos y salimos me trasnocho el día de hoy, esto sería, le puedo subir el precio a tal, pero luego me hizo pensar, no, porque realmente yo no quiero, ahora, la versión desde donde yo estoy construyendo, no, porque mis descansos son importantes, ya yo tengo el día de mañana estructurado de cómo quiero hacer las cosas, ya yo no quiero gestionar desde este ser, mira, la opción que tengo para ti es, mañana podemos tener una reunión en la tarde, ver, establecer un curso de acción que se adapte a ti y ver si que sea un ganar-ganar para ambas. ¿Se ajusta o Qué no se bueno. ajusta a ti? O sea, es una perspectiva totalmente diferente cuando dejas de ver a las personas como un número y te concentras realmente en cómo puedo yo ayudarla desde mi mejor versión. Claro, y aparte dejas de ver a las otras personas como un número y te dejas de ver a ti también como Ay, simplemente las que produce para una empresa, o sea, simplemente como una trabajadora, te dejas de ver como una trabajadora, empiezas a verte como líder. No, no, perdóname, o sea, yo no tengo que trasnocharme. Yo para darte mi mejor versión, mi mejor foco, lo hacemos de esta manera. Ya no trabajas, ya no lo haces desde la necesidad y la escasez y el tengo que producir más o tengo que llegar a una facturación, que es lo que un poco alimenta mucho
lo tradicional, sino que empiezas a posicionarte desde un, ok, aquí hay más cosas que abordar, no solamente la cantidad de dinero que voy a ganar con esta acción. Y creo que es muy poderoso porque yo creo que estos son como conchitas de mango que decimos en Venezuela. Conchitas de mango que se te presentan, que es ahora es la realidad de decir, ¿realmente me mantengo en un negocio con conciencia femenina? ¿Realmente lo voy a evitar? ¿O voy a volver a resbalarme y voy a caer otra vez en lo anterior? Que es normal, que también tenemos que ser muy conscientes de que vamos a caer porque esto es un proceso, no es de un día para otro y tú y yo hemos caído muchas veces en otra vez en el hacer, en olvidarnos de la salud y el bienestar. Es normal, pero poco a poco vas entrenando estar en esa presencia y decir, ok, ya va, porque el pensamiento te pasó. Y a mí me ha pasado eso de decir, wow, esto es una oportunidad muy buena. Pero luego decir, ya va. Tal Relájate, cual. que ahora somos las líderes, no somos simplemente trabajadoras y estamos liderando no solamente un negocio, sino la vida y el negocio han alineado, ¿no? Me ha encantado este live. Así que en la siguiente live vamos a tener dos live más. Vamos a hablar sobre planificación consciente en el siguiente, dentro de lo que es el negocio con conciencia femenina. Y vamos a hablar de la comunicación también en el tercer live hacia nuestros clientes, que ya os diremos desde qué enfoque, que es un enfoque muy diferente al tradicional. ¿Vale? Exacto. ¿Lo Y bueno, dejamos hasta ahí? la O última invitación que queremos hacerlo es que, bueno, si llegaste hasta aquí, te vamos a dejar de todas formas la información también en la descripción, es que vamos a tener un evento, un mini training súper importante, especial que estamos trabajando para el día 10 de octubre. Es totalmente gratuito, lo vamos a hacer a través de un grupo de WhatsApp súper orgánico, muy cuidado desde la conciencia femenina. Entonces, si estás interesada en saber más, te vamos a dejar un poco más de qué se trata en la descripción de este live, pero básicamente es para que tú construyas 3 pilares principales desde donde y aprendas a comenzar a comunicar con conexión y con intención para conectar a esas personas a las que quieres ayudar y las dejes de ver como números, ¿verdad? Y como checks, metas a alcanzar. Entonces, si sí. estás interesada en ser parte de este mini training que va a ser el 10 de octubre, bueno, te vamos a dejar la descripción aquí en la descripción del live, solamente tienes que comentar training y te enviamos el enlace para ser parte del grupo de WhatsApp. No tienes que apuntarte a ninguna página de registro, simplemente te vamos a enviar el enlace, te unes y ahí vamos a preparar unas actividades súper especiales que estamos gestionando y para que sea una semana que aproveches al máximo. Sí, es un training donde la idea es que vayas un poco como cambiando ya el foco hacia esa visión más de conciencia femenina dentro de tu negocio. Así que va a ser muy interesante. De todas maneras, en los siguientes lives seguiremos recordando, ¿vale? Bueno, Nat, un besito. Me encantó este live, ha sido genial. Simplemente teníamos 3 puntos preparados y ha fluido porque realmente es algo que estamos viviendo muy, muy presente, el habitar estos negocios con conciencia femenina y no se puede quedar en un cajón. O sea, es algo que sí o sí hemos decidido este año compartir y ojalá sea mucho más. Te mando un besito y nos vemos en el siguiente live. Bueno, chicas, les dejamos la descripción toda la información en la descripción y Natalia te vamos a enviar por privado la información. Así que bueno, que tengan un lindo viernes. Chao, chao. Chao.